Muy buenas noches a todas las personas que este rato se han conectado y por supuesto empiezo agradeciendo a los organizadores de este conversatorio, particularmente a Pepe Mármol y también aquí a María Herrera por asumir la coordinación de esta reunión. Para mí es muy grato poderme sentar a conversar, porque de eso se trata un conservatorio. Haría una puntualización inicial, agradeciendo las generosas palabras de Pepe en particular. Cuando me presentó, señalaría que ya no estoy en el ILDIS desde hace muchos años y tampoco estoy en AFLAXO. Entonces, hecha esa puntualización, entremos en materia y rescatemos la importancia que tiene conversar para construir el futuro, conversar para pensar en otro tipo de futuro, porque el futuro que nos habían vendido antes, que se caracterizaba por la idea de un crecimiento lineal de la economía, por un consumismo cada vez más acelerado, por un productivismo imparable, y todo en el marco de un creciente individualismo, creo que es un futuro que no tiene futuro. Estamos viendo que la humanidad, ya lo señaló María, está enfrentando este rato una grave crisis económica. Entonces, permítame que aborde el tema desde tres puntos. Uno primero que me parece fundamental es caractericemos la crisis. Conocemos la crisis, pero es importante tener algunos elementos de la crisis, sobre todo desde una perspectiva económica, que no agota el tema de la crisis. En segundo lugar, quisiera yo rescatar el día de hoy en esta conversación la importancia que tiene la política. La política es fundamental, porque mucha gente cree que la política es perversa, es sucia, no vale y hay que marginarse de la política. Todo lo contrario. Ahora más que nunca tenemos que comprometernos en la política. Y en tercer lugar, quiero abordar el tema de la economía familiar en clave de reactivación. Pero más que en clave de reactivación, quiero abordar en clave de construcción de otros futuros, futuros dignos, donde todos y todas podamos vivir con tranquilidad, con dignidad, con equidad, con justicia y libertad. La igualdad como base de todo ese proceso. Entonces, en un momento dado pensé llamarle a Pepe y decir, a ver, Pepe, ¿qué están pensando ustedes cuando quieren hablar de la economía familiar? Pero dije, no, solo voy a tratar de avanzar en esta conversación, tratando de abrir la puerta y como se ha dicho, va a haber después un espacio para el diálogo, que esto es fundamental. Un conversatorio tiene que haber la posibilidad para que se escuchen las diversas partes, las diversas visiones, anotando que yo no tengo verdades reveladas y tampoco soy todólogo que puede dar respuestas a todas las inquietudes. Empecemos entonces por algo que me parece clave y fundamental. Estamos viviendo una de las crisis más complejas que enfrenta la humanidad. Nunca antes, tantos países, tantas personas, de una manera tan rápida y tan brutal, están abocadas a una situación que no se agota en lo sanitario. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Es una crisis que está afectando a toda la humanidad con diferencias, porque no a todos les golpea de igual forma. Y además, esto nos está diciendo que hay elementos que tienen que ser comprendidos. Es cierto, el coronavirus, la pandemia del coronavirus es la que está ahondando los problemas, pero la recesión económica internacional ya estaba en marcha desde antes. Los problemas económicos, como vamos a ver para el caso de nuestro país, ya estaban presentes desde antes. Los problemas no surgen por la pandemia, por el coronavirus. No estoy minimizando la tragedia que eso significa para millones de personas en el mundo entero, no solo en el Ecuador. Pero el hecho real es que hay que tener en cuenta que ya había elementos preocupantes, muy preocupantes antes. Había economías que estaban prácticamente en la bancarrota antes de la pandemia. Y esta crisis, debemos también decirlo, es una crisis que tiene una serie de elementos que deben ser analizados, aunque sea muy rápidamente o señalados más que analizados. Es una crisis multifacética. No es una sola crisis sanitaria,
ni sanitaria y económica, es una crisis también social, es una crisis también ambiental, ecológica, es una crisis que tiene que ver con hambre y miseria que están presentes desde mucho tiempo atrás, es una crisis que expresa con creciente fuerza las brutalidades del patriarcado y de la colonialidad, es una crisis multifacética que a todas luces está demostrando que la civilización actual, la civilización del capital, comienza a tambalearse. No creo que vamos a salir de esta civilización de la noche a la mañana y no creo que ese proceso va a ser ni lineal ni fácil. Por eso hay que tratar de comprender lo que significa. En el caso de Ecuador, que ya bien anotó María los elementos característicos de lo que estamos viviendo, de este momento difícil, reconozcamos que la economía ecuatoriana estaba estancada ya desde el año 2015. La economía ecuatoriana experimentó ya un estancamiento de una época de auge atada a la gran cantidad de recursos que se tuvo en el país, como nunca antes en toda la historia de la República, por las exportaciones petroleras. Pero desde el año 2015 la economía se estanca y así, por ejemplo, el Producto Interno Bruto por cápita cae desde que había alcanzado el 2014 $6,347 a $6,222 en el año 2019. Y en este año se espera una reducción del Producto Interno Bruto por cápita a cifras del Banco Central a $5,512, que es inferior a lo que se tuvo en el año 2012. A primera vista, entonces, por ingreso, por habitante, no estamos viendo las diferencias, porque no todos tienen ese ingreso, es un promedio que deja mucho que desear, pero no voy a abordar el tema. Estamos perdiendo 8 años en términos de ingreso per cápita, que puede ser mucho mayor porque esas cifras pueden ser todavía optimistas. Y lo grave y preocupante es que esto se da en la época de mayor endeudamiento externo. Y esto es un punto que hay que anotar. Desde el año 2014 hasta el año 2020 crece el endeudamiento externo público como nunca antes en la historia de la República. En el año 2014, la deuda externa bordeaba los $17,500 millones y a julio del año 2020 ya está sobre los $41,400 millones, a lo que habría que añadir los $6,500 millones que nos va a entregar el Fondo Monetario Internacional si hacemos buena letra y cumplimos la lección, y otros $4,000 millones adicionales que vienen provenientes de distintos organismos de crédito. Este es un dato importante, pero tengamos presente, ya lo dije, el Ecuador tuvo recursos económicos como nunca antes en toda su historia y desde el año 2014 empieza nuevamente esto que yo he definido, la deuda eterna. Creíamos que nos habíamos liberado y no. Lamentablemente, el gobierno anterior, en el año 2014, cuando los precios del petróleo bordeaban los $100 por barril, vuelve al Fondo Monetario Internacional a que le dé la bendición para colocar bonos en el mercado financiero internacional por $2,000 millones. Y empieza un proceso de endeudamiento que nos lleva a una situación sumamente compleja. En la actualidad, la deuda externa debe estar bordeando más del 75% del Producto Interno Bruto. Y aquí habría que anotarlo, voy a profundizar, el endeudamiento con China, ese endeudamiento acelerado con China que tiene una serie de connotaciones como la búsqueda de la economía china de recursos minerales, petroleros, construcción de obras públicas, entre otras cuestiones. En paralelo, ha crecido también la deuda interna y al mes de julio bordeaba ya los $17,300 millones, siendo el principal acreedor el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta es la realidad de la deuda y esto explica, mejor dicho, nos choca porque si bien la economía se estanca, se suponía que vía deuda se podía haber sostenido el crecimiento. No, lo que sucede es que en paralelo, sobre todo el gobierno del presidente Lenín Moreno, recorta las inversiones del sector público, que bajan de $15,953 millones en el año 2014 a $8,619 millones en el año 2019. Y además se provoca una reducción de las inversiones globales en relación al Producto Interno Bruto. Aquí nos vendieron muy fácilmente el cuento, es un cuento, de que el problema radica simplemente en el tamaño del Estado. No, no es el problema del tamaño del Estado, porque hay estados en términos comparativos con el Producto Interno Bruto. En otros países es mucho más grande. El problema es la calidad del Estado.
la calidad de las decisiones del Estado, cómo se toman las decisiones, cómo se ejecutan las decisiones, cuáles son los resultados de esas decisiones y cuál es la forma de evaluar desde la sociedad el éxito o el fracaso de esas decisiones. Luego tenemos que anotar un problema muy grave de la economía ecuatoriana, nuestra excesiva dependencia de las exportaciones de recursos primarios. La venta de materias primas en el mercado internacional que ha caracterizado la economía ecuatoriana supera el 80% de las exportaciones totales. Y así vimos que se cae el precio del petróleo, vimos una situación inédita en abril, recordarán ustedes que el precio del petróleo tenía valores negativos, que eso provoca una caída de los ingresos petroleros de más del 30%. Y eso aumenta el déficit fiscal que ya estaba calculado en 4.000 millones de dólares, aumenta en 8.000 millones de dólares, tanto por la caída de los ingresos petroleros como por la reducción de los ingresos tributarios, producto también de la recesión. Luego, un punto muy importante pensando en las economías familiares, y eso debe estar golpeando a muchísimas familias en el país, es la disminución de las remesas. Nuestros compatriotas en el exterior, nuestras compatriotas en el exterior, transferían recursos desde hace años, ya saben ustedes perfectamente lo que significó la estampida migratoria, transferían recursos desde hace años a la economía ecuatoriana, recursos que superaban la segunda fuente de ingresos provenientes de las exportaciones. Las remesas eran más altas que las exportaciones de banano, no nos olvidemos de eso, pero hay una caída de más de 500 millones de dólares en este año, el Banco Mundial estima hasta 570 millones de dólares, lo cual va a afectar no a la economía en general simplemente, sino a las familias que recibían esas remesas. Y además no hay la válvula de escape de la emigración como la crisis tan grave que tuvimos hace 20 años. Y todo esto se refleja, ya mencionó María, voy a poner un par de cifras simplemente para graficar mejor de lo que estamos hablando, en un incremento del desempleo, de las condiciones de empleo. El desempleo pasa de 311.000 personas en diciembre del año pasado a más de 1 millón de personas en junio de este año. Hay una pequeña una recuperación que parece importante porque el desempleo se recupera, se cae el desempleo, o sea, aún más empleo por cerca de 480.000 personas, pero eso se debe no a que la economía se reactivó, sí, algunas actividades se han recuperado, sino también es resultado de la flexibilización laboral. Se abarató la mano de obra de tal manera que para los empresarios algunos fue posible conseguir y muchas personas a no tener ningún ingreso en medio de la crisis y la desesperación acuerdan cualquier tipo de arreglo laboral. Y anotaría yo que un cuadro que también debe quedar claro es el deterioro del empleo pleno, empleo que tiene ingresos adecuados, o sea, está por lo menos el salario mínimo vital, tiene un empleo estable, tiene seguridad social, que había alcanzado en el año 2014 un 49.3% de la población económicamente activa, al año 2019 alcanza el 38.8% y a junio de este año alcanza el 16.7%. Menos de 2 personas de cada 10 tienen un empleo adecuado. Y entonces aquí esto se refleja también, ya lo señaló María con claridad, un incremento de la pobreza. La pobreza que en el año 2017 estaba en el 22%, había subido ligeramente, podemos decir, hasta un 25% en el año 2019 y vamos a cerrar el dato con las informaciones oficiales en más o menos un 35%, quizás más. 1.5 millones de pobres adicionales en economía ecuatoriana. Y entonces aquí pregunto y me pregunto, ¿es posible hacer realidad esa política que tiene alguna lógica y mucha racionalidad que nos dice quédate en casa? ¿Quiénes tienen ingreso estable? ¿Quiénes tienen empleo estable? ¿Quiénes tienen ahorro? Un poquito más allá, ¿quiénes tienen una casa digna? Sabemos que más o menos el 42% de las viviendas en el país tienen situaciones deplorables. Muchas viviendas no tienen agua corriente, menos agua potable, no tienen servicio higiénico. Muchas familias viven hacinadas en las viviendas. Estamos hablando de 1.4 millones de hogares. Pensemos en la economía familiar. Quédate en casa.
¿Quién puede darse el lujo de quedarse en casa? Podríamos preguntarnos. No nos olvidemos, la pandemia no es la que causa estos problemas, pero los está agudizando y sirve como una gran lupa para ver mejor esos problemas, otros que no queríamos ver y otros tantos que el poder no quería que el pueblo ecuatoriano se entere. Para eso también sirve la pandemia. Y esa realidad tan dura del país en general es mucho más grave en el campo. Ya en el año 2019, un 42% de la población en el campo estaba en situaciones de pobreza. Y en comunidades indígenas, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, mucho más alto que el 42%. Y yo anoto que aquí ya el año pasado, 7 de cada 10 personas en el campo vivían en situación de pobreza multifuncional. No solo ingresos, sino acceso a los servicios. Y esto va a agudizarse. Sabemos que más del 90% de las personas que trabajan en el campo están ahora o abiertamente desempleadas o subempleadas, a consecuencia también de la crisis. Mencionemos rápidamente para pasar al segundo punto y cumplir con el tiempo estimado para esta presentación, para esta conversación, dos temas que no podemos dejar de lado. El hecho de que la economía ecuatoriana se caracterizaba, se caracteriza y seguirá caracterizándose por una excesiva concentración de la riqueza. Yo diría insultante concentración de la riqueza. Y eso en términos económicos tiene afectaciones muy graves porque tenemos estructuras de mercado oligopólicas. Un par de cifras quizás como referencia. Hay una empresa que controlaba, no sé si ahora aumentó su porcentaje de control, el 62% del mercado de la carne. Una sola empresa. Hay dos empresas que controlaban el 76% del mercado de los productos de higiene personal. Seguramente ahora por la demanda de esos productos tendrán un control mucho mayor. Hay tres empresas, tres cadenas que comercializan alimentos que controlan el 91% de todos los alimentos procesados. Pongamos un ratito en clave de coronavirus y pandemia y cuarentena. Se cerraron los mercados populares. Las razones sanitarias pueden ser entendibles, pero la realidad es esa. Se cerraron los mercados populares y no las grandes superficies, o sea, los centros comerciales, donde esas grandes cadenas lograron concentrar más de los mercados. ¿Qué es lo que ha pasado esto? No lo sabemos. Si en el gobierno anterior, el gobierno de Correa, hasta el año 2014 se logró reducir la pobreza, no nos olvidemos que en el mismo gobierno la riqueza se concentró más. ¿No será que ahora con la pandemia, cuando hay más pobres, algunos ricos son cada vez más ricos? Preguntas que yo me hago para profundizar en la discusión. Y por supuesto, dejo mi posición, no voy a hablar más del tema, el lastre que significa para nosotros no tener una política monetaria y cambiaria propia. Hay mucha gente que está feliz con la dolarización y le incomoda que alguien critique la dolarización, pero el Ecuador es este rato como un paciente, su economía, como un paciente con coronavirus que no tiene acceso a bombonas de oxígeno porque no hay ahorros y no tiene acceso a un respirador artificial porque no tiene política monetaria propia. Segundo punto que me parece fundamental y quiero yo rescatar, la política. La política, amigas y amigos que están participando este rato, es fundamental. Yo quiero aquí hacer una lectura, si ustedes me permiten, de una pequeña frase, son dos frases, escritas o dichas por un gran pensador, un gran dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, que murió a mediados del siglo pasado. Él decía lo siguiente, voy a leer de un platito aquí de cerámica que me regaló un amigo, porque me había oído escuchar, me había oído varias veces, me había escuchado, que yo leía en un papelito, dijo, tengo en un platito y le tengo colgado aquí en mi casa. Y él dice lo siguiente, el peor analfabeto es el analfabeto político, el que no oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos. Es bastante duro lo que va a decir, pero lo voy a leer. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y medicinas depende de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan animal y se enorgullece, enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de los bandidos.
¿Quién es el peor de los bandidos? El politiquero aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Esto decía Bertolt Brecht, y eso tiene una enorme importancia. Recordemos, por ejemplo, que de decisiones políticas depende la disponibilidad o no de medicinas, la disponibilidad o no de recursos para reactivar la economía ecuatoriana. Recuerden ustedes, hace un par de meses se discutía la ley humanitaria, la ley de apoyo humanitario, que a la postre no tiene solidaridad alguna. Se planteó inicialmente que los empresarios por un lado y los trabajadores por otro aporten solidariamente. Los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras dijeron, bueno, hagamos unos ajustes a la propuesta del gobierno, pero desapareció eso. Y los empresarios que no quieren aportar nada, no hubo ningún aporte solidario. Una decisión política que se transforma, por ejemplo, en la flexibilización laboral. Se echó al traste, se olvidó todo el marco jurídico para la contratación y se permite ahora los arreglos entre privados, que explican, lo que les decía, una recuperación del desempleo, pero no en condiciones de mejor calidad de relación laboral, sino todo lo contrario. En el sector público, recuerden ustedes, se reduce en 2 horas la actividad de los trabajadores del sector público al día y se reducen 16% sus ingresos. Y en ese escenario, en el mismo escenario, aprovechándose de la pandemia, se eliminan los subsidios a los combustibles. Creo que es un tema que hay que discutir, pero no asumiendo ese reto, que es imposición del Fondo Monetario Internacional. Se amplían las actividades de extractivistas, la minería, que algún día podríamos discutir, y les demuestro que no solo tiene problemas sociales y ambientales, sino que en lo económico es una verdadera estafa. Y se abre la puerta a tratados de libre comercio. Un par de cifras más que creo yo que es importante tener presente tienen que ver con el hecho de que en marzo, en medio del peor momento de la pandemia en la ciudad de Guayaquil, cuando no nos vamos a olvidar, se veía gente que se moría en las calles, cadáveres en las calles, familias que no tenían quien venga a retirar el cadáver de sus seres queridos y estaban cubiertos de unas bolsas de hielo para que no se descompongan en el calor fenomenal del mes de marzo. El gobierno del presidente Moreno pagó 340 millones de dólares de capital por los bonos Global 2020 contratados en condiciones muy costosas en el gobierno anterior. Eso no solo que sabíamos, sino que incluso fue motivo de la renuncia de la ministra de Salud en esos mismos días. Se retira diciendo que se va porque no hay plata para la salud. Y luego sabemos, naturalmente, que esto tenía ya un problema que se venía acumulando desde atrás. Hay una reducción de la inversión en salud en los últimos años. La inversión real ejecutada en salud en el año 2017 fue de 241 millones de dólares. En el año 2018 de 175 millones de dólares y en el año 2019 de 110 millones de dólares. Y se despiden a más de 3,000 personas, médicos y enfermeras y técnicos en el sistema de salud público. No es que el sistema anterior era una maravilla, no. El sistema anterior tenía gravísimos problemas, el impulsado en el gobierno del presidente Correa, que incluso da paso a una suerte de privatización. Y si bien se invierte una cantidad importante en hospitales, no se resuelve el problema de fondo. Y en ese escenario, entonces, sabemos que se negocia con el Fondo Monetario Internacional, sabemos que se negocia con los acreedores de la deuda externa privada, seguramente ecuatorianos que tienen papeles de deuda ecuatoriana, sin transparencia, sin considerar la situación de la crisis, de la pandemia y sin pensar en la capacidad de pago del país. Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es la gran pregunta? ¿Qué hacer? Alternativas hay. Voy a señalar algunas y me voy a centrar para concluir ya mi intervención en algo en clave de economía familiar, vista desde los barrios y las comunidades. Primero, ¿de dónde se debe sacar el dinero para resolver tantos problemas? Porque de algún lado tendrá que venir el dinero. Sin lugar a dudas, ¿de quién más gana y quién más tiene? Necesitamos una política tributaria que grave a las personas que mayores ingresos y mayor fortuna tienen. Eso se oponen los que tienen tantos privilegios. Un segundo punto y fundamental, pensar la sociedad, solo la sociedad, la economía, en clave de la experiencia del coronavirus. La salud, por ejemplo.
La salud no puede ser una mercancía y un privilegio, tiene que ser un derecho. Pero otro tipo de salud, no solo salud curativa, salud preventiva, salud que recupere los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. En paralelo a la salud, con igual importancia, la alimentación. La alimentación desde la soberanía alimentaria. Un pueblo bien alimentado es un pueblo sano, se escucha una y otra vez, pero el agro, el campo está abandonado, no tiene ninguna atención. Se prioriza la exportación de productos agrícolas y no la producción de productos agrícolas para la ciudadanía, para el pueblo en general. En ese escenario tenemos que trabajar también en clave con educación. Quédate en casa y estudia desde casa. ¿Quiénes tienen internet? ¿Quiénes tienen computadora? Conozco casos de familias que con un pequeño teléfono celular trabaja la madre, que no ha perdido su empleo, 2 y 3 hijos saltándose con horas y viendo cómo pueden acceder a la información. ¿Qué tipo de educación vamos a tener de aquí a futuro? ¿Cuál va a ser el impacto que nos va a dejar la pandemia? Y no es cuestión simplemente de volver a invertir en educación, sino pensar en otro tipo de educación. El tema de la vivienda. El tema de la vivienda es clave y fundamental, con un criterio de derecho y propuestas concretas existen de cómo abordar. Yo comenzaría a pensar también en la necesidad, es otro tema muy lindo para un conversatorio, de una renta básica universal sin condiciones, un ingreso básico universal sin condiciones para toda la sociedad, sin excepciones, permanente. Sobre eso se habla mucho, inclusive el Papa Francisco se ha expresado públicamente al respecto, a favor de una renta básica universal permanente, sin condiciones. No es que los pobres reciben, todos reciben. ¿Quién financia eso? Los que más ganan. Hay estudios que demuestran que el 10% más rico de la población está en capacidad de financiar la renta básica universal sin condiciones para el resto de la población. Luego hay que bajar las tasas de interés. Eso es clave y fundamental. Aquí se habla mucho de la flexibilización laboral. Hay que flexibilizar el capital, haciendo más baratos los créditos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Y eso también tiene que estar trabajado en clave del agro. Hay que retomar lo que es el potencial agrícola del país, no para producir dólares para las exportaciones, sino para producir alimentos para la población ecuatoriana. Y en ese escenario ya estamos, y por último, en el tercer punto, con lo que creo que ya me toca ir cerrando mi intervención, porque ya estoy cerca del tiempo previsto, es necesario plantearnos la solución desde abajo. Recuperemos la política. Forcemos a que los gobernantes, gobierno nacional, gobiernos locales, asamblea, cumplan con lo que manda la Constitución. Ahí está una serie de principios, de herramientas, de derechos y de deberes con los cuales se puede construir democráticamente una sociedad democrática. Y en ese escenario, también pensemos la capacidad que se puede desarrollar desde abajo, desde las comunidades, desde los barrios. Me parece que este es un asunto que no puede quedar al margen. En concreto, el campo principal de acción aparece donde podemos actuar ahora, propiciando vidas mancomunadas en espacios comunes, espacios plurales, espacios diversos, a partir de igualdad y justicia, con horizontes construidos colectivamente para resistir el creciente autoritarismo y construir simultáneamente todas las alternativas posibles. Ese es el punto de partida, en clave de comunidad. Claro, cada familia tendrá que resolver el tema de sus ingresos, de sus gastos, si puede ahorrarse o no. Pero lo fundamental, y esto sería el punto para mí de mayor reflexión y aporte desde una perspectiva de economía familiar. Las familias tienen que hacer un enorme esfuerzo para apoyarse en la comunidad. Sí, exíjanle al gobierno, a los gobiernos, todo lo que sea necesario. Avancen dentro de la lógica de los mercados, que tienen muchas limitaciones y dificultades, incluso por las estructuras oligopólicas y por la codicia que dominan los mercados. Pero el apoyo tiene que ser en la comunidad. Reconstruir vecindario, reconstruir relaciones de solidaridad, relaciones de reciprocidad, hacer realidad el buen vivir, que esa es una de las grandes tareas que tenemos entre manos. Y entonces, localmente pensemos en cómo resolver los temas, por ejemplo, del consumo. Consumo comunitario, puede ahorrar incluso los costos, cambiando los patrones de consumo. Los temas de educación, escuela en los barrios y en las comunidades,
Tenemos que pensar inclusive en espacios de diversión y en espacios para las personas de la tercera edad. Cómo atendemos la cuestión de servicios, la cuestión de la cultura desde lo local, los intercambios, compartir y reparar y repartir deben ser elementos de construcción de otro tipo de sociedad más autónomas, más autosuficiente, más centrada en la calidad de vida y no en la cantidad de bienes que cada persona posee, que no nos hacen más felices. En ese escenario hay muchas otras cosas que podríamos dejar señaladas, el potencial que tienen los huertos del barrio, que se podría empezar con huertos en las escuelas y colegios. Cada escuela y cada colegio debería tener un huerto, y huertos comunitarios. Esa es una cuestión que existe ya en otras partes del mundo. Igualmente hay que mejorar la calidad y la capacidad de las cajas de ahorro locales. El Banco del Barrio nos dice, pero eso es plata para los grandes banqueros. Al contrario, ese dinero, ese ahorro tiene que quedarse en los barrios, en las comunidades, con las cajas de ahorro. Algún día podríamos discutir el tema del potencial que tienen las monedas comunitarias, las monedas locales. Y en ese escenario también otros temas fundamentales, como por ejemplo establecer una suerte de cooperativas de vivienda que garanticen el acceso de vivienda a las familias más necesitadas sin que nadie llegue a ser definitivamente propietario individual de la vivienda, sino la comunidad. Y esa vivienda está siempre en usufructo de una determinada familia y si alguna vez esa familia se va, no puede vender la casa porque es de la comunidad. Ideas, propuestas, hay muchas. El gran reto aquí es cómo enfrentamos desde la vida política cotidiana, comunitaria, construyendo una comunidad de solidaridad, de reciprocidad, de hermandad como alternativa al consumismo, al individualismo y al productivismo. Ojalá de la pandemia no volvamos a la normalidad, porque la normalidad era una anormalidad causante de todos los problemas que estamos viviendo. Muchas gracias.